Bienvenidos a este curso. Se me ha asignado en este caso conversar con ustedes acerca de la litigación en materia civil. Mi nombre es Héctor Lama, soy juez de la Corte Suprema y mi presencia aquí se debe básicamente a la explicación que corresponde dar de nuestra parte a procuradores y abogados en general sobre el proyecto que viene realizándose en el Poder Judicial hace ya año y medio. Me refiero al tránsito que viene produciéndose en los procesos civiles desde el trámite escrito a un proceso oral. ¿Por qué el Poder Judicial ha optado por la oralidad y alejarse del procedimiento escrito? Consciente de que llevar el proceso bajo este método de la oralidad supone no solamente la intervención inmediata del juez con las partes, sino un conjunto de actividades, un nuevo modo de abordar los procesos, una nueva forma de litigar por los abogados, una distinta participación del juez en el propio proceso judicial. El Código Procesal Civil, como todos sabemos, vigente del año 93, julio del 93, fue concebido bajo los cánones de un proceso por audiencias. Sin embargo, han transcurrido ya más de 25 años y no hemos podido consolidar este espíritu que se supone fue lo que dio motivo al proceso por audiencias, es decir, la dinámica interactiva de la oralidad. Y la oralidad no es algo nuevo en relación a los procesos judiciales en general. En materia civil tampoco lo es. El Código Modelo para Iberoamérica de la década del 60 concibió el proceso civil como un proceso por audiencias, pero implícitamente con presencia de oralidad. ¿Por qué es importante hacer esta explicación muy rápida? El tiempo no nos favorece mucho. Porque todo proceso judicial tiene en sí mismo un contradictorio. Por algo es un conflicto. Se entiende que llegan al proceso judicial porque dos personas no pueden ponerse de acuerdo en la solución de alguna controversia o discrepancia que hubiere entre dos personas, dos o más personas. Ante la ausencia de solución pacífica o autocompositiva, van al proceso judicial. Se entiende que hay una confrontación de posiciones, el demandante sostiene determinados hechos y aspira a que se le atienda determinada pretensión, y el demandado, sosteniendo una tesis contraria, niega lo que afirma el demandante y se produce la controversia en sede judicial. Claro, la controversia precede al proceso judicial. Los hechos se producen antes del Poder Judicial, pero llegan para que el juez dirima cuál de las partes es a cuál de las partes es que le asiste el derecho. Bueno, la metodología de por sí es dialéctica, ya lo dijo Couture. La estructura del proceso es una estructura dialéctica, porque a través de la confrontación de contrarios se busca llegar a la verdad de los hechos. Está la figura de la tesis, la antítesis y la síntesis. En palabras de Llovenda, pone, se opone y compone, ¿no? Pero entonces el proceso judicial puede ser un proceso escrito o puede ser un proceso bajo los cauces de la oralidad. La ventaja de la oralidad, reconocida por supuesto por los juristas contemporáneos, y ya no tan contemporáneos, que Llovenda es 1920, 1930, sostuvo muy ardorosamente que la oralidad era la forma más apropiada para que el juez pueda no solo convencerse de lo que las partes dicen, sino persuadirse de los hechos que las partes traen al proceso. Y contaba que el diálogo a través de la palabra hablada es mucho más eficiente que a través de la palabra escrita. Y el proceso escrito es un proceso impersonal, es un diálogo entre ausentes, y la vida del derecho, la vida de las personas puestas precisamente en controversia en sede judicial,
tiene al escenario del diálogo hablado como el más propicio para que la contradicción, para que la dialéctica discurra de manera dinámica y pueda generarse entre las partes en controversia posiciones mucho más verosímiles, mucho más acercadas a la realidad, porque la comunicación natural de las personas es a través de la palabra, ¿no? Recordemos que antes que nazca la escritura, las personas se comunicaban a través de la palabra y la historia se venía contando de generación a generación a través de las versiones habladas de una generación a otra. Y la escritura, cuando aparece, muchos años después de la comunicación oral que realizan los seres humanos, tiene una particularidad que, por supuesto, es un atributo del que no se le puede negar, que es la perennidad en el tiempo. Es decir, lo escrito perenniza. Y lo hablado, como es lógico, se va. Dices una palabra y queda ahí. Como dice en el lenguaje popular, las palabras se las lleva el viento. El uso de la escritura estuvo predominando en la Edad Media y se corrió también a su predominancia en nuestro país en el siglo XX. Con el Código de Procedimientos Civiles, influencia originaria del Código de Procedimientos Civiles español, se instauró en 1912 en nuestro país un proceso escrito, formal, ritual, que durante 80 años dominó el proceso civil en nuestro país. Precisamente el año 93, el nuevo Código Procesal Civil revoluciona el enfoque y construye todo un sistema distinto al anterior, con principios completamente diferenciados, con un ingrediente publicístico muy fuerte. La presencia del juez ya no es lejana, como en antaño lo era. El juez es el director del proceso. Se introduce un principio muy importante, que es el principio de la inmediación, que junto con la dirección del proceso le da poderes al juez. Deje de ser un proceso privatístico, dispositivo al 100%, para convertirse en un proceso publicístico. Se publicista el proceso, se socializa, vamos a decir, se le da más poderes al juez para que él pueda conducir los cauces del proceso a una solución con vista a un interés común, con vista a un interés que trasciende el conflicto de las partes. Por supuesto que es importante el resultado que las partes obtengan en la solución de ese conflicto, sino que está pensándose no solamente en la solución particular del conflicto específico, sino se está pensando en el impacto que la solución de ese conflicto tiene en la sociedad. Es decir, un fin concreto y un fin abstracto. El fin concreto, la solución del conflicto entre las partes, específicamente identificadas, y el fin abstracto, que es la restauración de la paz en justicia. Significa que el proceso tiene que resolverse en justicia. No solamente legal, desde el punto de vista legal, sino además justo, ¿no? Entonces, la dinámica del proceso escrito no permite al juez el conocimiento profundo del proceso desde su inicio, y solo lo conoce cuando va a sentenciar, porque durante el trámite permanece alejado, como si entre las partes se tuvieran que convencer entre ellos quién tiene la razón y quién no, cuando quien tiene que decidir eso es el juez. Bueno, históricamente se evidenció que ese método escrito que pone al juez alejado no es el más eficiente y no produce más que una verdad formal, la verdad del expediente, que generalmente no trasciende hacia los hechos producidos con antelación. Quiero precisar, para no extenderme mucho en este tema, que se evidencia que los diálogos entre personas presentes, no entre personas ausentes, es mucho más rico en información. La información que las personas tienen cuando conversan, cuando dialogan con la palabra hablada, provoca en cada uno de ellos una exteriorización normalmente de lo que se siente. Salvo que estemos frente a una persona experta en mentir o preparada especialmente para mentir, generalmente en la dinámica oral las personas trasuntan lo que sienten y, digamos, tienen ciertas limitaciones para expresar, digamos, algo que no es coherente con la realidad. Y afloran en los procesos de diálogos
muchas cosas que a veces no se ponen por escrito, o que la ventaja del escrito, si podríamos decir que es una ventaja, es que se puede redactar de una manera pausada, reflexiva, puedes tú dar un sentido distinto a las cosas, porque puedes tener extensión del texto y la serenidad de un discurso que puede corregirse conforme vas avanzando y al final queda un texto pulido según lo que tú quieres mostrar a las personas. En cambio, en el diálogo hablado, esto es un poco difícil, como decía, salvo que seas un profesional de la mentira, eh, crear toda una ficción en el ritmo mismo del diálogo interactivo. Por eso es que Giovenda, Carneluti, Couture, sostienen que la dinámica dialéctica de las contradicciones en el proceso judicial llevan a la verdad, o por lo menos acercan a la verdad, cuando es interacción de presentes y no de ausentes. Entonces la idea es que escogemos la oralidad no solamente porque permite abreviar el proceso, lo hace transparente, sino porque el juez puede recabar información valiosa. La información que puede rescatar el juez en una interacción oral es mucho más valiosa, mucho más rica, mucho más cercana a la verdad que la que se puede obtener desde los documentos escritos, que como decía hace un momento son impersonales, y no solo impersonales, sino que además son diálogo de ausentes. La estructura del proceso, entonces, que es dialéctica, se aprovecha más cuando es oral, con miras a la finalidad del proceso, que es restaurar la paz en justicia, aparte, por supuesto, de resolver el conflicto entre los particulares. Sin embargo, el que sea oral la dinámica de la estructura del proceso no significa que se desdeñe lo escrito, porque lo escrito, por supuesto, tiene que presentarse sobre todo en los actos preliminares del proceso, donde se fijan las posturas de las partes, las pretensiones y las respuestas, las defensas. Y este diseño escrito permite que acto seguido, luego de que la otra parte contesta, todo el proceso se lleve adelante a cargo del juez con intervención activa de las partes. Significa entonces que el juez debe tener un rol nuevo en la audiencia, distinta al que se tiene cuando el trámite es un diálogo entre las partes por escrito. El Código Procesal Civil, aún limitadamente en oralidad, porque hay audiencia en el proceso sumarísimo y hay audiencia de pruebas en los juicios abreviados de conocimiento, no ha tenido en los años de su vigencia una dinámica de uso de oralidad, pese a que habían audiencias. Y significa que el que un proceso sea con audiencia no significa que se asegure la oralidad. Puede estar diseñado su estructura para audiencias, no asegura que la oralidad se encuentre presente. Porque la oralidad es una dinámica que se produce entre las partes, es una actividad en el escenario de la audiencia. La audiencia es el lugar, es la oportunidad, es el espacio, podemos llamarlo así, proporcionado para que el juez escuche a las partes. Sin embargo, podría eso desvirtuarse y resulta que estas presencias de las partes resulten ser simplemente una transcripción de lo escrito y las partes llegan al juez para leer lo que han escrito o para simplemente memorizar lo que han escrito sin que se produzca entre ellas la dinámica natural de la conversación espontánea como consecuencia de los hechos que han antecedido al proceso. Luego conversaremos al final, ojalá nos alcance el tiempo, el tema de la teoría del caso. Bueno, entonces significa que el escrito es importante, pero hasta cierto punto. El escrito produce que los dichos se perennicen. Lo hablado permite que se descubra lo que las partes tienen y trasunten hacia el juez la información valiosa que le permita conocer las razones del conflicto o los fundamentos mismos de la controversia o los intereses incluso que pudieran estar debajo de esta controversia. Sin embargo, lo oral
que fue desdeñado por quienes postulaban el proceso escrito en razón de que la palabra se lo lleva el viento, ya no es tan así, porque la tecnología ha hecho que la propia dinámica oral, los diálogos, la interacción de las audiencias, se perennice también a través del registro de audio y video. Así que eso de la perennidad o que lo hablado no se perenniza, ya no es exacto. Los últimos años han evidenciado que lo hablado también puede perennizar. Así que ya no es un atributo, le ha quitado a la escritura ese atributo de la perennidad para que se pueda aplicar también, por supuesto, a los diálogos. Audiencia no asegura oralidad. ¿Quién asegura la oralidad? El juez y las partes. El juez, bajo la dirección del proceso, conduce la audiencia y con los poderes que le confiere el Código Procesal Civil puede realizar actos de concentración. Y de esa manera hacer que el proceso en su trámite no sea complejo. En el peor de los casos sería complejo por la materia, o sería complejo por el número de partes, pero no sería complejo por el trámite. Lo que ahora sucede en la Corte de Lima y en muchos distritos judiciales, donde los procesos civiles se han hecho complejos por el volumen de hojas en el trámite, no en la materia. De repente la materia es muy simple, muy sencilla, y solamente hay demandante y demandado, no hay muchos sujetos, pero el proceso se vuelve complejo por la cantidad de hojas, papel y trámite innecesario que se produce. Pero entonces el juez tiene los poderes para hacer que todos esos movimientos de trámites que pueden dilucidarse o que pueden discurrir a lo largo del proceso judicial, los lleva a la audiencia y en la audiencia, ante las partes, decide los pedidos, incidencias que se producen dentro del trámite del proceso. En lugar de que sean 2.000 hojas, de las cuales 1.800 son papeles escritos de pedidos intrascendentes, el juez lo resuelve en audiencia y se queda el expediente reducido sin complicación en el trámite. Bueno, esta es más o menos la idea de por qué la dirección del juez no solamente permite interactuar con las partes, sino simplificar el proceso a través de actos de concentración procesal. El juez, para ir al proceso, para ir a la audiencia, perdón, tiene que prepararse, tiene que gestionar el caso, es decir, el juez tiene que conocer lo que las partes traen con un estudio de la demanda y contestación. Él tiene que evaluar si el caso es complejo en su contenido o es complejo por el número de sujetos procesales y más o menos programar la actividad procesal que se requerirá en adelante. De repente el juez considera que solo se necesitará de una audiencia o de repente de audiencias adicionales por el volumen que tiene este conflicto. Y por su parte los abogados, por supuesto, los abogados tienen que prepararse. Y ahí viene un tema fundamental que va a ser la razón de ser de la actividad de los abogados, que ellos deben de construir su teoría del caso. Es muy importante que los abogados vayan a la audiencia premunidos de la información que le proporciona su cliente. Sus patrocinados, sus clientes, sus defendidos, deben de ser sinceros con ustedes, con los abogados, deben de proporcionar la información completa y el abogado debe de instruir a su patrocinado, a su cliente, que no tenga el temor de transmitir tal cual como fueron los hechos, para que el abogado no se encuentre con sorpresas al escuchar la teoría del caso contraria. Dígase de paso, decíamos hace un momento que para que haya conflicto, para que haya proceso, perdón, tiene que haber conflicto. Y para que haya conflicto, tienen que dos partes estar enfrentadas, con posturas distintas, y las teorías de los casos van a ser distintas. Entonces, si el abogado no logra tener información completa, fidedigna, cierta de su patrocinado, y su patrocinado da información sesgada, reducida, no completa, es probable que la defensa no sea la más adecuada, porque la otra parte podría traer alguna información o alguna estrategia que no ha sido calculada por la estrategia del abogado, y su defensa se va a ver reducida. Entonces, la primera tarea del abogado es que su cliente
exponga ante él la verdad de los hechos, tal cual como se produjo, y indicarle que en el caso no sea así, los riesgos de una defensa defectuosa pueden presentarse ante la falta de información proporcionada al abogado y que sí la tiene la otra parte. Es un elemento importante la preparación del abogado con la fuente de información que le debe proporcionar su cliente. Y que tengan cuidado porque recordemos que los abogados tienen el derecho y el deber también de la reserva por razones profesionales. El abogado no está obligado a exteriorizar lo que su cliente le dice. Hay una confidencialidad protegida por la ley y que el cliente no tiene que tener ningún temor en confiar en su abogado, en confiarle toda la información necesaria para que pueda él enfrentar exitosamente la controversia, o sea, el conflicto, el proceso judicial, y esta es una estrategia adecuada. Me interesa que los hechos que narra el cliente sean que refuercen su tesis o que la afecten. Es más, el abogado debería saber qué hechos de su cliente le afectan para poder armar su estrategia de defensa. Su primer tarea es convencer a su cliente que le narre los hechos tal cual como se presentan. Y bueno, porque eso le va a permitir armar el caso, ¿no? Su teoría del caso. Bueno, esa es la labor del abogado y la labor del juez es hacer las preguntas, interrogatorios de las partes, en el caso de que tenga alguna duda o que algo no entienda, y por supuesto la presencia personal del juez en la actuación probatoria. La presencia del juez en la actuación probatoria es fundamental porque el juez puede escuchar directamente a los testigos, puede escuchar directamente a las partes, puede, de ser el caso, sin sustituir a las partes, interrogarlos, pedir aclaraciones y generar convicción sobre lo que está viendo, sobre lo que está escuchando, sobre la historia del caso, las coherencias, la coherencia de sus exposiciones, entre otros. Entonces el juez requiere ser convencido. Pero no hay mejor manera de ser convencido por quien está convencido de su postura. Otra tarea entonces del abogado es que él esté convencido que la causa que está patrocinando en la forma como lo está haciendo es la correcta. Y eso debe trasuntar ante el juez. Es decir, él debe mostrar convencimiento, firmeza y convencimiento. Solo si muestras convencimiento puedes convencer. Si tú no estás convencido, difícilmente podrás convencer. No tiene que ser necesariamente que estás convencido de la inocencia de tu patrocinado cuando sabes tú perfectamente que es culpable, sino estás convencido de la estrategia que tú estás llevando adelante en el proceso para lograr que aun cuando tu patrocinado sea culpable o cuando tu patrocinado sea responsable de los hechos que se le imputan en materia civil o en materia penal, tú puedas escoger el menor daño posible a tu patrocinado. En el escenario, por supuesto, de la actuación probatoria y la valoración que al final el juez debe hacer. Entonces, el rol del juez es fundamental en este periodo porque se trata de que el juez se convenza no solamente de lo que está escrito, sino de lo que las partes le dicen, lo que las partes le exponen, de lo que él verifica en la actuación misma de las pruebas de manera directa, sin intermediarios. El principio de mediación es una garantía de la oralidad. La audiencia no es una garantía de la oralidad. La audiencia puede provocar un proceso escrito. Ha sucedido en el Código Procesal Civil. Lleno de audiencias, generó un proceso escrito con todos los males y calamidades que ustedes pueden imaginarse. El proceso civil en nuestro país ha colapsado completamente. Se ha ido fuera de control de los jueces. Un proceso sumarísimo puede durar 4 años, cuando en un proceso oral eso puede durar menos de 1 año. Los jueces no conocen de la dinámica del proceso, sino los secretarios, y prácticamente el trámite del proceso está completamente alejado del juez. En este escenario, el juez, como decía hace un momento, toma las riendas y se involucra en el sentido de su función como juez, no se involucra en los hechos que son materia de la controversia.
Muy bien, entonces este rol juega para las partes, es clave, el rol asignado para las partes. Por eso es importante que a veces los abogados no se concentren solamente en un abogado que defienda todo el proceso, sino que sea un equipo de abogados en las que se dividan las tareas, la división del trabajo en el tipo de una tramitación oral es fundamental. Habrán abogados que son muy buenos en redactar escritos, redactar demandas, contestaciones de las demandas, muy bien planteadas, coherentemente diseñadas, pero que no se expresan oralmente como corresponde, porque aquí tiene que haber una exposición oral de los argumentos y tiene que haber una expresión, una exteriorización coherente, lógica, razonable, con lenguaje sencillo, que permita persuadir al juez. Y puede ser también persuadir a la parte contraria. Persuadir a la parte contraria supone la posibilidad de una autocomposición del conflicto o persuadir al juez, ¿no es cierto? Para eso hay que exponer con conocimiento, con convicción, con sencillez ante el juez. Entonces habrán abogados que son muy buenos en la exposición de la palabra, en el uso de la oralidad, pero que no son tan propicios para redactar. O se les hace muy difícil redactar. Entonces, la división de tareas, en este caso, es muy importante. Es mejor poner a un abogado que pueda convencer en las audiencias a un abogado que sepa escribir muy bien, pero que no tenga la ventaja de una comunicación apropiada. Ese es más o menos el escenario que tenemos en cuanto a la dinámica de la oralidad, ¿no? ¿Por qué se nos es complicado a veces llevar al proceso esta defensa con estrategias en una dinámica de oralidad? Porque ustedes tienen ahí entre los materiales un texto muy importante sobre capacitación en litigación oral, civil y penal. Creo que es un texto del gobierno o de las autoridades argentinas que contrataron a digamos, unos capacitadores. Está al frente Kessler. He visto ahí entre sus materiales a este documento, me parece muy importante, y ahí pueden ustedes ver claramente cómo es que los abogados pueden, digamos, desempeñarse a lo largo del proceso, en este caso civil. No conozco mucho las técnicas penales, pero supongo que en muchos aspectos se parecen. Antes de entrar a este comentario sobre la teoría del caso, permítanme simplemente hacer una breve reflexión sobre esto de las tesis o teorías que se tienen en el proceso oral. En nuestro país, como saben ustedes, el proceso oral se instala en el Código Procesal Penal el año 2006, tengo entendido, 2007. En el año 2010, en la Ley Procesal de Trabajo, se instala la oralidad. En ambos se rediseña el despacho judicial y se transforma en despachos corporativos. Y es así porque finalmente el juez es el que va a cargar con todo el peso de la marcha del proceso, de las decisiones intraprocesales o interlocutorias y de las decisiones finales. Y entonces los secretarios quedan un poco reducidos a una actividad casi de mero trámite, salvo las primeras etapas de calificación. Las subsiguientes están a cargo prácticamente del juez. Entonces, solo en ese escenario se puede entender cómo un secretario puede despachar con varios jueces, lo cual es impensable si el proceso fuera escrito. Si el proceso es oral, la dinámica del juez permite conducir el juez y el tiempo del juez lo absorbe el proceso, porque él es el que decide los autos interlocutorios y la decisión final, y no el secretario. Los proyectos ya no los hace el secretario. Entonces es posible que ese secretario, reducido a una actividad de trámite, pueda atender a 2 o 3 o 4 jueces, ¿no? No hay ningún problema. Se le desprende al juez
los deberes de administración, es decir, el juez ya no verá si el trabajador llegó tarde, si tiene el photocheck, si la máquina se ha malogrado, si faltan hojas, si se acabó la tinta, si falta personal, si los escritores están bien, si las máquinas funcionan bien o funcionan mal. Ese ya no es problema del juez, es un problema de un administrador que se encarga de toda la parte administrativa, y el juez se dedica exclusivamente al tema del proceso judicial, al 100%. Él ya no se inmiscuye en temas administrativos, que eso corre a cargo de una persona distinta. Entonces, es muy importante este hecho, porque también permite ubicar al juez en el contexto del desarrollo de la audiencia. Entonces, hay quienes sostienen, supongo que en penal esto es una idea bastante difundida, que el juez debe llegar al proceso inmaculado debido a que él no puede llegar a la audiencia conociendo los temas que anteceden, porque eso haría que se pierda su imparcialidad, ¿no? Es decir, la teoría del sistema adversarial, en el sentido de que el juez no debe intervenir para nada, solamente debe estar presente en la audiencia, escuchar a las partes, cuidar que las partes no infrinjan los deberes de su buen comportamiento o su buena fe, su ética en la confrontación oral, y el juez simplemente permanece alejado, pero presente, por supuesto, pero sin intervención. Y tampoco puede traer conocimiento del conflicto a la audiencia porque se supone que él no debe conocer nada. Llega sin nada y se va sin nada. Ese sistema adversarial puro está, creo, en la mente de muchos colegas en el área penal. Esa no es la idea que se tiene, por lo menos en lo que yo conozco en materia civil. El que el juez llegue a la audiencia conociendo los antecedentes del conflicto le permite aprovechar el poco tiempo, sin involucrarse, por supuesto, o prejuiciar la actividad procesal de las partes. Él ya tiene, digamos, conocimiento de lo que dice el demandante y de lo que dice el demandado, y está a la espera de sus teorías del caso y de la acta probatoria que resulte posteriormente. Entonces, el juez sí va a la audiencia conociendo la demanda y la contestación. Gestiona el caso. Es muy importante. En el sistema civil, no, por lo menos lo que conozco en nuestro país, no se adscribe al sistema adversarial puro. Yo entiendo que el sistema adversarial puro, tal cual como se concibe en los países anglosajones o en el sistema anglosajón del common law, es porque gran parte de los procesos los deciden los jurados. Los hechos son decididos por un jurado. El juez solo aplica el derecho a lo decidido por el jurado y él no tiene que convencerse, ni preguntar, ni interrogar nada sobre hechos, porque respecto a los hechos él no va a decidir. Y como él no va a decidir, entonces él no puede, digamos, sesgar con preguntas algo que puede influenciar al jurado. Creo que en ese escenario de la solución de conflictos por jurado cabe perfectamente el sistema adversarial puro. Pero si el juez es el que va a decidir, si el juez es el que va a tener que convencerse sobre la solución del conflicto, es un poco, digamos, ineficaz que vaya a la audiencia sin saber en qué consiste ese conflicto. Entonces es un tema que creo que es importante que lo tengamos en claro, por lo menos en cuanto al juez. Y en cuanto a los abogados, decía hace un momento, su primera tarea, información de su parte. Y presentar ante el juez su teoría. Y la teoría del caso, en realidad, por más que se diga teoría, pero está referida al caso, es la narración, como el propio Kessler lo señala, en coordinación con otros capacitadores, abogados o docentes, requiere de narrar los hechos, narrar la historia. González Layer decía que el juez civil o el juez se parece al historiador. También lo dice Kessler, pero González Layer dice que lo que tiene que hacer el juez
es una especie de reconstrucción de los hechos en el proceso. Tal cual como lo hace el historiador. Descubrir a través de su investigación de los vestigios, indicios que va encontrando en su investigación de campo o documental, va descubriendo y armando la historia. Y trata de que la historia guarde cierta lógica a lo largo de los acontecimientos para entenderla en perspectiva, ¿no es cierto? Igual, cada una de las partes narra su historia, según información proporcionada por las partes, por su parte, en este caso por su patrocinado, el abogado con su patrocinado. Y se entiende que habrán dos historias, es decir, van a haber dos teorías del caso. Porque si hubiera una sola teoría del caso, entonces no habría conflicto, probablemente ni siquiera se hubiese iniciado el proceso, o si se hubiese iniciado, se hubiese producido una autocomposición del conflicto. Si solo hay una teoría del caso y no dos, entonces el proceso judicial podría concluir en un momento dado por conciliación, autocomposición del conflicto, o podría simplemente no haberse iniciado. La idea es que si subsiste el conflicto, luego de iniciar el proceso, significa que hay dos teorías. Y las teorías, por supuesto, no son otra cosa que la exposición sencilla, ágil, de los hechos narrados por los abogados de manera lógica, pero con lectura jurídica. Hay un ingrediente jurídico fundamental que el abogado tiene que introducir en su teoría. Pero tiene que hablar de los hechos, es un discurso sobre hechos, en realidad. Un discurso sobre hechos, es probable que una parte diga hechos que la otra parte no acepte, o es probable que ambos acepten los hechos, pero que su encuadre jurídico sea distinto, ¿no es cierto? Es probable que alguien diga que una persona fue incurrida, celebró un acto jurídico por error y entonces pretenda que el acto jurídico cometido o suscrito o realizado por error es un supuesto de anulabilidad de acto jurídico, o alguien que fue extorsionado, amenazado de muerte con una pistola y le hicieron firmar un contrato, entonces ese acto jurídico es nulo. Pero la otra parte podría decir que es un acto jurídico con vicio de la voluntad y en consecuencia es un acto jurídico anulable. Entonces el debate sería no tanto en los hechos mismos, sino el debate jurídico sobre ese hecho, cuál supuesto normativo se subsume, ¿no? Todo eso entra en la teoría del caso. Las figuras jurídicas, la teoría jurídica del caso es muy importante porque podría suceder, como acabo de mencionar, que los hechos puedan ser aceptados por las partes y, sin embargo, ambas partes tienen interpretación distinta de esos hechos y los subsumen en supuestos distintos de la norma. De repente el demandante alega que su cliente compró un inmueble creyendo que el vendedor es propietario y luego descubre que no lo es. Entonces demanda la rescisión del contrato. Y la parte demandada dice que ese supuesto es un supuesto de anulabilidad de acto jurídico porque es un acto jurídico celebrado con error, sea provocado o espontáneo, es un error y el error es un vicio de la voluntad y un vicio de la voluntad es un supuesto de anulabilidad. En consecuencia, tiene que evidenciar que se trata de un acto cognoscible por otra parte y esencial para la celebración del acto jurídico. Pero, entonces, ¿en cuál de los dos supuestos se subsume? ¿En la rescisión de contrato prevista en el Código Civil o en el supuesto de anulabilidad de acto jurídico también previsto en el Código Civil, donde la exigencia, por supuesto, de los requisitos y de la norma aplicable se diferencian? Entonces, el debate sería un debate de derecho más que de hechos. Pero los debates sobre derechos y no hechos son los menores. Si la controversia es sobre derecho y no sobre hechos, el juez decidirá, por supuesto, qué norma es aplicable. La mayoría de los casos es controversia sobre hechos. Y entonces sobre los hechos, las partes tienen que
acreditarlos. Juega aquí, por supuesto, las famosas presunciones previstas en la ley, como las presunciones desarrolladas jurídicamente por las partes para que el juez los internalice. Hay presunciones legales y hay presunciones judiciales. Las presunciones judiciales se crean a partir del caso concreto y las presunciones legales, como su propio nombre lo indica, están previstas directamente en la ley, que pueden ser presunciones relativas o presunciones absolutas. Es muy importante el manejo de las presunciones en el caso en la teoría del caso, porque las pruebas podrían recaer en su parte o podrían estar en otra parte. La regla general es que si en la teoría del caso afirma un hecho, afirma que ese hecho se produjo, no tendría que aportar la prueba más que la afirmación, porque de repente, en virtud de la presunción, la prueba se va hacia la otra parte y la otra parte tendría que probar lo contrario. Por ejemplo, si embargan los bienes en mi domicilio de mi hijo mayor de edad, que contrajo una deuda y fijó como domicilio mi casa, pero él no vive en mi casa, y llegan a mi casa y embargan, y me encuentran a mí. Entonces yo digo, estos muebles me pertenecen, no se pueden embargar los muebles, la casa me pertenece, yo vivo aquí con mi esposa, y mi hijo no vive acá, él está en otro lugar, en consecuencia ustedes van a embargar bienes que me pertenecen. Por pese de ello, lo embargan y se lo llevan. Entonces yo pido una desafectación o interpongo una tercería. Y yo afirmo, ojo, yo afirmo que esos bienes me pertenecen, bienes muebles me pertenecen, porque fueron retirados del domicilio donde yo vivo, donde yo resido, donde yo poseo. Y en ese domicilio no posee, no vive o no está en posesión mi hijo. Entonces, yo solo tengo que afirmar que los bienes embargados me pertenecen porque fueron retirados del lugar de mi residencia en un inmueble que está en mi posesión. No tengo que tener facturas. Es mi afirmación, porque la ley dice que si yo acredito que poseo el inmueble, se presume que soy propietario de los bienes muebles que se encuentren dentro de él. Hay una secuencia de presunciones. El poseedor se presume propietario, salvo por el contrario. Quien posee un inmueble se presume que posee los bienes muebles, salvo por el contrario. Y quien posee los bienes muebles se presume que es propietario, salvo por el contrario. Es una presunción relativa. La carga de la prueba se desplaza al otro lado. La teoría del caso, entonces, que está referido a hechos, debería referirse a la prueba siempre que la carga de la prueba esté en esta parte. Pero si la carga de la prueba está en otra parte, no necesita esforzarse más que afirmar los hechos tal cual como se presentaron. La afirmación, entonces, de los hechos debe cuidarse también las presunciones. Entonces, en el ejemplo que estoy poniendo, se afirma que los bienes muebles embargados le pertenecen. El juez no le puede pedir facturas, tiene que mirar la otra parte y le dice, usted tiene que probar que los bienes no son de su propiedad. Y para acreditar que no son de su propiedad, tendría que traer las facturas de los bienes muebles embargados a nombre de otro. Entonces, eso es bastante complicado. Entonces, la teoría del caso del demandante, en este caso de desafectación o de tercería, la teoría del caso solo consiste en la referencia al hecho y la afirmación de que ese hecho se produjo sin que tenga necesidad de tener la prueba pertinente o de actuarla, porque eso le corresponde a la otra parte. El manejo de las presunciones es fundamental y, por supuesto, podría darse el caso de que la ley no establece presunciones. Por ejemplo, en materia laboral, quien es despedido puede pedir indemnización si es que la causa es injusta. Si la causa no está prevista en la ley y es arbitraria, entonces causa daño y debe de resarcirse. Entonces hay una discusión en temas laborales si el daño moral se presume o no se presume. Hubo un acuerdo en un pleno jurisdiccional nacional que el daño el daño moral producido por despido injustificado o despido ilegal o inválido, ese daño moral se presume en consecuencia, basta que se produzca el despido, se acredite que el despido fue injusto y tenga que indemnizarse por daño moral.
Pero ese es un tema discutible, porque el daño moral no está previsto para su probanza en virtud de una presunción legal. Es decir, basta que se produzca el hecho para que se produzca el efecto. No, no hay una norma que diga que se presume el daño moral. Entonces, es cierto, puede presumirse en virtud de un razonamiento lógico jurídico del juez en el caso concreto, pero no es una tabla rasa que se aplique a cualquier tipo de despido que pueda generar automáticamente el daño moral. Entonces, si yo afirmo que hay daño moral producido en mi patrocinado, debo persuadir al juez, creo yo, esa es mi posición, creo que debe persuadir al juez de los efectos que en el caso concreto se produjeron como consecuencia del despido, que entró en depresión, que uno de sus hijos falleció por falta de recursos económicos, que fue lanzado de su inmueble porque no pagó la renta, como consecuencia que se quedó privado de ingresos, o que tenía un crédito que provocó la ejecución del inmueble porque no tenía ingresos. Si todo eso se prueba vinculado al ingreso, no solamente hay un daño material, sino el estado de estrés, de alteración psicológica, de daño sentimental, de afectación a su propio estado de ánimo, etcétera, que podría convertirse en daño moral. Pero eso sería una presunción judicial surgida de la propia prueba aportada indiciaria, por supuesto, de la parte para lograr convencer al juez, quien el juez puede llegar a esa presunción. En virtud de tales hechos, se presume que hubo daño, pero eso es una presunción judicial. Ahí sí tiene que haber una prueba que se conoce como prueba indiciaria, que en base a ello el juez arma un razonamiento lógico-jurídico y concluye que se produjo el daño. Pero si la ley no dice, no puede ser una presunción que basta con que se acredite el hecho para que se produzca el efecto, la indemnización. Claro, este acuerdo que se produjo en el Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral fue corregido el año siguiente y el año siguiente se señaló que lo que se aplicaba ahí era una presunción judicial, como corresponde, ¿no es cierto? La teoría del caso entonces es que la narración de los hechos que se entiende son expuestos las partes con una lectura jurídica, tiene que estar referida también a una prueba del hecho que está siendo invocado. Se requiere que sea una exposición convincente, una exposición lógica, una exposición coherente y además tiene que necesariamente estar referidos a la prueba, es decir, no basta la afirmación, sino también a la prueba, y en el caso de que la carga de prueba no esté soportada en esta parte, establece decisión, porque quien debe probar es la parte contraria. Lo que sí podría invocar es que el juez concluya la existencia de ese daño o de ese hecho en virtud de prueba no directa, sino de prueba indirecta. Y la prueba indirecta lo que va a producir es una presunción judicial por el razonamiento lógico jurídico que eso entraña. Y todo eso armado en la teoría del caso, expuesto ante el juez. Y en todo el caso también, dice Kessler en su lectura, ustedes lo tienen, es, por supuesto, debe ser flexible, ¿no? En el sentido de que no puede ser muy rígida. Tiene que ir aceptando la posibilidad de que la parte contraria, al proporcionar elementos, pueda adecuarse a los nuevos momentos de la confrontación. La teoría del caso expuesta por una parte, subjetiva por supuesto, es esa parte la que está interpretando el hecho y que está invocando la norma jurídica y que está refiriendo a una prueba determinada, encontrarse con una teoría del caso diferente donde hay elementos que el abogado no haya percibido o no lo haya detectado y que lo detecta al escuchar a la otra parte, y él tiene que rápidamente rearmar su estrategia sin desprenderse, por supuesto, de su estrategia original, para al final llegar a eso, llevar al éxito a su patrocinado. Claro, en las teorías sobre el conocimiento se discute mucho si es posible llegar a descubrir la verdad tal cual como se produjo. Hay incluso en temas epistemológicos concepciones que entienden que es imposible conocer la verdad tal cual como se produjo,
como que hay tesis que dicen que sí se puede descubrir parte de la verdad, no toda, pero sí parte de ella, a través de técnicas que lo permitan. Cada persona que es llevada como testigo lleva dentro de sí lo que González Layller le llama trasfondo, las vivencias. Uno, a través de los sentidos, conoce el mundo exterior. Puede ser que lo toca, que lo ve, lo escucha, lo huele, lo siente. Sus sentidos son fuente de información, lleva el cerebro y lo procesa, interpreta, sin darnos cuenta, interpretamos los hechos. Y esa interpretación puede darnos a nosotros un punto de vista completamente personal, que otro puede verlo de diferente manera. González Layller pone un ejemplo bastante didáctico. Dos personas están frente al mar y al fondo del mar hay una persona que está levantando los brazos, está al fondo y levanta los brazos, y entonces uno de ellos dice, ese señor se está ahogando. Y el otro dice, no, no se está ahogando, está saludando. El mismo hecho es interpretado de dos maneras por personas distintas, porque sus experiencias, su vivencia personal, su información acumulada a lo largo de los años, le lleva a pensar que difícilmente se esté ahogando, o le lleva a pensar que ese señor a esas alturas no tiene por qué saludar y se está ahogando. Las reacciones van a ser diferentes, por supuesto, y las medidas a tomar van a ser distintas, mientras que aquel que piensa que se está ahogando llamará por teléfono, llamará a los salvavidas, etcétera, hará voz de alerta, y el otro simplemente le contestará el saludo, y la consecuencia jurídica puede ser diametralmente distinta. Entonces, en los interrogatorios es importante conocer quién es el interrogado, cuál es tampoco hay que hacer un examen psicológico, por lo menos ubicarlo o contextualizarlo para poder interpretar el mismo lo que el otro interpretó. De hecho, que el testigo o el declarante trae una interpretación personal de los hechos y puede estar convencido que ese hecho se produjo así y que el efecto era así, de buena fe, ¿no es cierto? Pero está de repente haciendo una interpretación sesgada del hecho objetivo tal cual como se produjeron. Por eso es que hay tesis que dicen que es difícil conocer la verdad tal cual como se produjo, pero la idea del proceso, lo señala Tarufo, es acercarse lo más que se puede a la verdad. ¿Y por qué es importante la solución, que en la solución del caso los hechos que se evidencian en el proceso sean lo más cercanos posibles a la verdad? Porque el resultado ajeno a la verdad de los hechos es un resultado injusto y muchas veces arbitrario. Si queremos un resultado justo, porque el proceso tiene por objeto la paz social en justicia, si queremos que el resultado sea justo, hay que tratar que la decisión sea lo más cercano posible a la realidad. El proceso escrito difícilmente nos acerca a la verdad. Es diálogo entre ausentes. El proceso oral, en la dinámica contradictoria de la dialéctica, permite una información valiosa y nos lleva a más cercanas a la realidad que en los otros casos. Muy bien, más o menos este es el escenario de litigio en el nuevo mundo de la oralidad en los procesos civiles. Muchas gracias.